Mira, mi mamá me hizo prometerle a esperar a los 15 para tener novio. Imagínate tú tener eso. Hacer el amor, mi rubia. Bueno, eso mismo, ¿tú me entendiste? Eso ya es otro nivel que decir mentira. Y no sé, me da miedo. Nada, muchacha, miedo te tiene miedo a ti. En Cuba, la mayoría de los embarazos en la adolescencia no son intencionales ni deseados. Para muchas niñas y adolescentes, significan un quiebre en la vida, interrumpen los estudios, limitan las oportunidades de empleo y las exponen a la violencia, el abuso y la vulneración de sus derechos sexuales y reproductivos. Las consecuencias van más allá de la salud. Estos embarazos aumentan el riesgo de pobreza, profundizan las brechas de género y condicionan proyectos de vida enteros. Detrás de cada historia hay silencios, desigualdades y violencias machistas que atraviesan familias y comunidades. Hoy, en Alcemos la Voz, nos acercamos a este desafío urgente, el embarazo en la adolescencia y las violencias que los rodean. Vamos a mirar sus causas, entender los patrones que los sostienen y pensar en las acciones necesarias para proteger derechos y abrir futuros. En ese camino nos irán acompañando fragmentos del telefilme Después del Abrazo, transmitido por la televisión cubana en el espacio Una calle, mil caminos, y que narra la historia de una estudiante de secundaria básica que enfrenta un embarazo no planificado tras mantener una relación amorosa en secreto. Yo soy Lisandra Fariñas y estos son unos minutos de audio para denunciar las violencias machistas. Alcemos la Voz, un podcast de la corresponsalía en Cuba del Servicio de Noticias de la Mujer de Latinoamérica y el Caribe, SEMLA. Te proponemos encontrarnos el día 25 de cada mes para hablar sobre la violencia desde miradas diversas. Daremos voz a activistas y expertos, a personas con experiencia de vida y testimonios relevantes. Y claro, tus opiniones también serán importantes. La llamada tasa de fecundidad adolescente, que mide la cantidad de nacimientos por cada 1.000 mujeres de entre 15 y 19 años, se ubicó en 2024 en 47.10. En 1995 era de 60.2, bajó a 49.2 en 2021, pero volvió a subir a 50.6 en 2022 y luego a 54.10 en 2023. Esa aparente estabilidad, lejos de ser una buena noticia, revela que el indicador casi no se mueve, a pesar de los avances en salud y educación. Así, aunque de manera general la tasa de fecundidad adolescente del país no está entre las más altas de la región, los embarazos a edades tempranas se resisten a disminuir. El fenómeno difiere entre territorios y es especialmente resistente en la región oriental del país, donde varias provincias, Las Tunas, Granma, Guantánamo, Camagüey, Santiago de Cuba y Ciego de Ávila, por ejemplo, superan la media nacional. Mientras los nacimientos totales en Cuba tienden a descender, el aporte de las adolescentes a la fecundidad general sigue creciendo. Sobre esta problemática social que desborda el sistema de salud y demanda respuestas articuladas de familias, comunidades, instituciones y gobiernos, y considerada una de las mayores desarticulaciones de la dinámica demográfica cubana, conversamos con la periodista especializada en género y doctora en ciencias demográficas, Dixie Trinquete Díaz. El embarazo adolescente en Cuba está considerado por las personas que estudian el problema como la principal distorsión de la fecundidad en el país. ¿Qué quiere decir eso? Que con relación a los niveles de fecundidad que tiene Cuba, que es una fecundidad baja, el embarazo adolescente se convierte en una problemática a atender porque se resiste a descender. Tuvo momentos de tasas muy altas en los años 70 del siglo XX, luego descendió y en los últimos años se ha mantenido en una suerte de meseta y no baja. Pero además, lo más complicado es que asociado a este comportamiento se están registrando incrementos en los embarazos de las muchachas por debajo de los 15 años
Y lo que representa el embarazo adolescente con relación al resto de los grupos de edad, o sea, lo que aportan las adolescentes a la fecundidad del país, con relación a lo que aportan los diferentes grupos de edades, está creciendo. O sea, el peso de la fecundidad adolescente en la estructura de la fecundidad del país está siendo mayor, está creciendo en los últimos años. Aunque las tasas pueden un año disminuir un poco, otro año crecer un poco, pero se están manteniendo en una meseta resistente, en realidad el peso, o sea, lo que representan con relación al resto de la fecundidad del país está creciendo. Sí, pero le puedes inventar cualquier cosa. Yo le dije a los puros míos que no podía ir con él para bajar de la vaca, porque tenía por ahí el lunes. O sea, tenemos todo el fin de semana para nosotros solos. ¿Tú no dijiste que debería ser especial? ¿Lo que más especial que esto, mi amor? Mami, Dime. la mamá de Rocío me dijo que Rocío estaba teniendo problemas con español. Y así como 2 o 3 niñas del aula. Entonces quedamos el sábado en hacer como una especie de pijamada. Pijamada. Sammy, pero ustedes no están muy grandes para eso. Mami, no. Es preferible eso que virar de noche sola. Porque la idea es estudiar hasta tarde. Ven acá, pero allí no va a haber ningún varoncito, ¿verdad? Mami, no. Nosotras nada más. Bueno, voy a pensarlo. Además, está probado que el embarazo adolescente tiene relaciones directas, o sea, está intersectado, está influenciado por el color de la piel, el nivel de escolaridad, la manera en que se estructuran las familias, el acceso o no que esas muchachas hayan tenido a educación sexual integral de calidad y, por supuesto, a métodos anticonceptivos, la manera en que las comunidades funcionan y sobre todo, de qué patrones culturales, o sea, qué patrones culturales son los que esa familia donde esa adolescente se educa están funcionando. Hay una realidad comprobada por investigaciones que es que generalmente cuando usted detecta un embarazo adolescente es muy probable que la madre y quizás hasta la abuela de esa muchacha hayan tenido también embarazos adolescentes. ¿Qué te pasa? ¿Tú todavía estás nerviosa? A ver, tranquila, que yo te cuide. Yo controlo eso, mi amor. Cámbiame esa carita. Es que fue raro. Además, yo no puedo ni pensar en eso ahora. A mí me da miedo darte un beso. ¿Cómo tú me vas a pedir que yo vuelva a tu casa? Nena, pero si te fuiste corriendo. Yo te dije que no va a pasar nada. Es que ese miedo que siempre tienen ustedes. Mira, Samantha, yo me he portado súper bien contigo. No vas a ponerme fula. Nah, tú no me acabas de decir eso. Analizar la fecundidad adolescente no puede separarse de una mirada a las violencias machistas que la atraviesan. Este fenómeno se sostiene en una cultura patriarcal que naturaliza desigualdades y coloca a las adolescentes en relaciones donde el poder no está equilibrado. Las investigaciones describen un escenario que se repite: inicios sexuales cada vez más tempranos, uniones desiguales con hombres mayores, dificultades para negociar el uso de anticonceptivos y una educación sexual que aún no logra llegar de manera integral a todos los espacios. En ese contexto, muchas adolescentes carecen de la capacidad real para decidir sobre su cuerpo, su salud y su futuro. Pero cómo estas violencias visibles e invisibles se entrelazan con los embarazos tempranos y condicionan la vida de quienes los enfrentan. Es muy importante llamar la atención sobre la relación que puede establecerse
entre el embarazo adolescente y las violencias machistas. Si bien no se puede decir que el embarazo adolescente produce violencia machista o que la violencia machista produce directamente embarazo adolescente, sí hay maneras, formas de composición de familia, formas de composición de pareja que están en el origen de la fecundidad adolescente, que son diferenciales de la fecundidad adolescente, que son también factores de riesgo para la violencia machista. ¿De qué estamos hablando? De muchachas que tienen relaciones de pareja con hombres que las superan en muchos años de edad, o sea, relaciones desiguales donde la diferencia, la brecha de edad es de más de 10, 20 y a veces hasta más años. Pero además ahí generalmente hay también una brecha educativa, una brecha económica, una brecha salarial de autonomía corporal de las adolescentes, en la cual ellas están obviamente en posición de desventaja. Y esa desigualdad de poder está generalmente en el origen de las violencias machistas. O sea, cuando una muchacha pierde la capacidad de decidir por sí misma, cuando no tiene herramientas para negociar, por ejemplo, el uso del condón, cuando no tiene habilidades ya sean de conocimientos formales o del conocimiento de un oficio que le permitan ser autónoma económicamente, eso obviamente va a generar un patrón de dependencia que puede llevar a violencias de todo tipo. Eso no solo pasa con relación a las parejas, también puede pasar, por ejemplo, en una familia en la cual la muchacha adolescente, aunque no tenga pareja, queda dependiendo de sus padres o de un padre con un método vertical y patriarcal de educación que también establece esas mismas desigualdades de poder que la pueden poner en riesgo, en este caso de violencia intrafamiliar, aunque no sea estrictamente ocasionada por una pareja o por una expareja. ¿Qué te pasa, Samantha? Sammy, Que no me ha bajado la menstruación. bueno. ¿Tú has tenido sexo? Bueno, pero no tiene que ser eso. ¿No te protegiste? ¿Cuándo? Samantha, ¿cuándo? Fue el día de la famosa pijamada, ¿no? Ok. Hoy es 21. Hace un mes exacto. O sea que todavía estamos a tiempo. Lo primero que hay que hacer es conseguir un test de embarazo. ¿Bien? Porque no hemos confirmado nada. Y después ya veremos. Hablar de embarazo adolescente es hablar de una problemática que afecta a toda la sociedad. No se trata solo de un asunto de salud o de decisiones individuales, como ya decíamos. Está ligado a desigualdades económicas, a la falta de oportunidades, a brechas en la educación y a patrones culturales que limitan el desarrollo de niñas y adolescentes. Cuando una adolescente se convierte en madre, no solo se transforma su vida, también se ponen a prueba los sistemas de apoyo de la familia, la escuela y la comunidad. El abandono escolar, las dificultades para insertarse en el empleo, la dependencia económica y la mayor exposición a la pobreza hacen que esta experiencia tenga un impacto que trasciende a la persona y reproduce ciclos de desventaja. Por eso, enfrentar la fecundidad adolescente implica mirar más allá de las cifras. Es reconocer que detrás de cada embarazo hay relaciones de poder, silencios, carencias y decisiones colectivas que pueden abrir o cerrar futuros. Igual que es muy importante posicionar la violencia machista o las violencias machistas como un problema, como una problemática social y no una problemática familiar, que es algo con lo cual se ha estado insistiendo mucho desde los espacios académicos, desde los espacios de prevención, desde el activismo. Es un problema público, no es privado.
es un problema social, no es un problema solo del interior de la familia. Bueno, pues lo mismo ocurre con el embarazo adolescente. Es importante verlo como un problema social y no solo como un problema de salud. Nosotros desde el Centro de Estudios Demográficos siempre decimos que cuando la muchacha llega embarazada al sistema de salud, ya está embarazada. Y ahí se perdió ese papel importantísimo de la educación integral de la sexualidad, de los espacios institucionales comunitarios que debían haber estado en el ejercicio de la prevención para que esas muchachas no lleguen a tener un embarazo adolescente que muchas veces no desean. Y eso realmente es muy importante. Ahí hay un contexto de inserción que no está funcionando, ahí hay procesos debilitados de educación integral de la sexualidad, ahí hay falta de reconocimiento del derecho a la educación integral de la sexualidad en determinados contextos. Nosotros tenemos historias recientes de programas que no se implementaron o que se paró su implementación en el caso del ámbito escolar, pero también ha habido fractura de procesos de prevención y de procesos coherentes de planificación familiar, por ejemplo, en el ámbito de salud. Obviamente todo eso está atravesado por la crisis que Cuba está viviendo. Hay una crisis de medicamentos que incluye los anticonceptivos. Hay una crisis de la cotidianidad que a veces fractura estos procesos, pero realmente si no buscamos procesos de educación de calidad, de educación integral de la sexualidad que no sea repetitiva, que sea realmente apelando a las capacidades de recepción que tienen esas poblaciones adolescentes, no vamos a lograr prevenir el embarazo adolescente. Y por supuesto vamos a estar poniendo a esas adolescentes en riesgo de sufrir violencia de género. Propuestas a voz. En América Latina y el Caribe, las violencias basadas en género y prácticas nocivas, como los matrimonios y uniones infantiles tempranas y forzadas, representan graves problemas sociales, exacerbados por múltiples factores como altos niveles de desigualdad socioeconómica, inestabilidad política, contextos de crisis humanitaria y de movilidad humana. Se trata de problemáticas de carácter estructural cuyo abordaje demanda un conjunto de estrategias integrales y multisectoriales, que para que sean realmente efectivas requieren, además, de enfoques claves como el de género, de derechos humanos, interculturalidad e interseccionalidad. En este contexto, el Fondo de las Naciones Unidas, UNFPA, confeccionó la nota técnica y guía para operacionalizar el enfoque interseccional en los servicios esenciales para sobrevivientes de violencia basada en género y prácticas nocivas del año 2024. Con este documento pretende aportar orientaciones prácticas sobre cómo incorporar el enfoque interseccional en el trabajo de prevención y respuesta a la violencia basada en género y a las prácticas nocivas, en especial de aquellas mujeres que experimentan el impacto de discriminaciones múltiples. Esta nota técnica está dirigida tanto al personal de UNFPA como a las y los actores estatales, funcionariado público y a las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en estos ámbitos en América Latina y el Caribe. El documento se enmarca en un plan estratégico global de la institución que se ha planteado 3 resultados transformadores para 2025. La reducción acelerada de las necesidades de planificación familiar insatisfechas, de las muertes maternas evitables y de la violencia de género y las prácticas nocivas. Asimismo, responde al paradigma de no dejar a nadie atrás, como principio fundamental de UNFPA para que los estados garanticen la igualdad y no discriminación principalmente de aquellas personas y grupos más rezagados y que se ven impactados por múltiples discriminaciones. Puedes descargarlo en formato PDF en nuestro sitio web redsemlac-cuba.net. Y esto es todo por hoy. Pronto volveremos con propuestas a voz. Estás escuchando Alcemos la Voz, el podcast de SEMLAC Cuba que cada día 25 denuncia las violencias machistas. Hoy ponemos el foco en el embarazo en la adolescencia y en cómo ese fenómeno se entrelaza con distintas formas de violencia de género.
¿Qué es lo que quieren ustedes? Pero un doctor o un enfermero o alguien que nos pueda atender. Tú eres la hermana, ¿no? Sí. ¿Y la mamá? ¿Por qué no está aquí? ¿Falleció? No. Estoy yo. Y es lo que hay. Jessica, ¿no? Yo sé que tú amas a tu hermana, pero tú no eres su tutora legal. Si le pasa algo, su mamá tiene que saberlo. Tú no te puedes hacer responsable de esto. Tienen que hacerse muchos exámenes. Hemoglobina, glucosa. Te los voy a apuntar en un papel. Tienen que sacar turno con planificación familiar. Caballero, deben de moverse rápido. Están contra reloj. A las 5 semanas de gestación empieza a ponerse grande el embrión y se pone en riesgo la regulación. No tienen tiempo. Y con las escaseces que ustedes saben, se hace todo muchísimo más difícil. Pero sobre todo, deben de traer a su mamá. ¿Cómo cambiar los comportamientos que sostienen el embarazo adolescente y las violencias machistas? ¿Qué no puede faltar en las políticas y acciones para enfrentarlas? Para la psicóloga y demógrafa Matilde Molina, la respuesta empieza en la educación integral de la sexualidad, una educación que fortalezca la autoestima y la autosuficiencia de las y los adolescentes, que les dé herramientas para tomar decisiones propias y manejar las presiones de amistades o de sus primeras parejas. Hablar con claridad sobre sexualidad, riesgos y anticoncepción es esencial, al igual que promover un papel más activo de las familias. Molina insiste en que desde las ciencias sociales se necesita una mirada transformadora que incorpore derechos sexuales, salud reproductiva y género en la formación de profesionales de la salud, la educación, la cultura y los medios. Mejorar la calidad de los servicios y programas de consejería es clave para que adolescentes de todos los géneros reciban información veraz y apoyo oportuno. La atención, subraya esta investigadora, debe ser integral y multidisciplinaria, porque no se trata solo de prevenir un embarazo. Hay que abordar también la violencia, las infecciones de transmisión sexual, las adicciones e incluso el suicidio. Para cerrar brechas, la educación en sexualidad tiene que ir más allá de ofrecer datos. Debe conectar con emociones y motivaciones, generar reflexión y convertir la información en conocimiento que se viva y se practique. Solo así será posible el empoderamiento que permita a las y los adolescentes decidir con autonomía frente a las muchas situaciones que enfrentarán en sus vidas. ¿Dicen en la escuela que estás embarazada? Sin anestesia ni nada. ¿Lo vas a tener? Yo me estoy terminando de criar yo. Eso sería mínimo irresponsable. ¿Quién te lo dijo? Yosmel. A toda la escuela. Es un estúpido. Ya toda la escuela lo sabe. Yosmel no podía callarse la boca. Ahora, ¿cómo yo voy a virar la semana que viene? O bueno, cuando sea que se acabe esto. No, pero me voy a cambiar de escuela. Yo no quiero volver ahí. No huyas, Sam. Siento mucho que estés enfrentando esto ahora, tan temprano, y que estés creciendo antes de tiempo. Pero va a pasar, al final todo pasa. Los medios de comunicación juegan un papel clave a la hora de informar y sensibilizar sobre el embarazo adolescente y las violencias que lo acompañan. Más allá de dar noticias, la prensa, las series y los telefilmes dirigidos a muchachas y muchachos en esta etapa de la vida pueden abrir espacios de reflexión, visibilizar experiencias reales y ofrecer modelos de actuación frente a situaciones difíciles. Colocar estos temas en los medios ayuda a romper silencios, derribar estigmas y generar reflexión en familias, escuelas y comunidades. Algunos ejemplos de productos que han abordado esta problemática y que muchas personas pueden recordar son las teleseries Doble Juego, Calendario y los telefilmes Para toda la vida y Después del abrazo, que muestran historias cercanas a la realidad de adolescentes y familias.
Justamente fragmentos de Después del abrazo nos han estado acompañando durante todo este podcast. La protagonista, la joven actriz Amanda Peñalver Lora, comparte con nosotros su experiencia trabajando en este proyecto y reflexiona sobre la importancia de acercar estos temas a jóvenes para informar, sensibilizar y acompañar a quienes atraviesan situaciones similares y para fomentar el diálogo necesario que permita prevenir riesgos y violencias. Hola, mi nombre es Amanda Peñalver, soy la actriz que interpreta a Samantha en el telefilme Después del abrazo. Y quería comentarles un poco sobre esta historia. Después del abrazo es un telefilme que trata sobre la historia de Samantha, una niña de 14 años que queda embarazada y su madre toma una postura bastante irreflexiva y quiere que ella tenga el hijo. Y Samantha decide ante esta situación tomarse una píldora abortiva y tiene serias complicaciones médicas, no pierde la vida, pero sí tiene un sangramiento muy importante. Entonces queda hospitalizada y lo que más me choca de esto es lo absolutamente imprescindible que es que en la etapa de la adolescencia los padres se comuniquen con sus hijos y que no lo vean para nada como una figura a la que tenerle miedo. A lo mejor no es el mejor amigo o la mejor amiga, pero tiene que existir la comunicación, tiene que ser un amigo. Igual considero muy importante que se deje de tratar la educación sexual como un tema tabú. En las escuelas se da de una forma bastante superficial, pero donde sí creo que es elemental es en la casa. Yo sé que es complicado, porque sus hijos, que ahora son adolescentes, hasta ayer eran unos niños, y es complicado verlos como que están creciendo. Pero están creciendo. Están creciendo y es mucho más importante la tranquilidad de que ellos saben las consecuencias que tienen no protegerse y de que están realmente claros de la importancia que tiene, tanto para evitar un embarazo no deseado como para evitar cualquier enfermedad de transmisión sexual, a tenerlos en una urna, porque a lo mejor, ay no, es que la niña es muy pequeña, o no, yo no sé hablar de eso con mi hijo. Es preferible sentarse y tener una conversación incómoda, o es preferible dejar las cosas claras que afrontar o verse en una situación como en la que se tuvo que ver Samantha. Yo les agradezco mucho que me hayan dado este espacio para hablar sobre esta historia, que me llevaré por siempre conmigo, porque Samantha es un personaje maravilloso y el trabajo con todo el equipo fue increíble. Y nada, chao. El embarazo adolescente es un problema social complejo, estrechamente relacionado con la brecha de género, que reproduce violencia y vulnerabilidades y muchas veces interrumpe los proyectos de vida de las adolescentes. No se trata solo de la maternidad, como afirmaba la demógrafa Grisel Rodríguez, oficial del Programa del Fondo de Población de Naciones Unidas en Cuba, en marzo de 2022, al presentar el estado de la población mundial de ese año, publicado por el UNPA bajo el título Visibilizar lo invisible, la necesidad de actuar para poner fin a la crisis desatendida de los embarazos no intencionales. Lo importante, decía entonces la investigadora, es cómo el mundo valora a las mujeres y niñas más allá de su capacidad reproductiva. Este fenómeno tiene que ver con lo que ocurre antes del embarazo, la información que no se recibe, los anticonceptivos que no se usan, la falta de negociación en las parejas, la coacción y la desinformación que socavan el poder de decidir sobre sus propios cuerpos. En Cuba, ya lo decíamos al inicio, la mayoría de los embarazos en la adolescencia son no intencionales y muchos de estos terminan en hijos nacidos durante la niñez. La investigadora Matilde Molina alerta que el problema es más grave aún, porque este fenómeno se ha naturalizado. No siempre se perciben como riesgos las uniones entre adultos y menores, ni se toman en cuenta las afectaciones sobre los derechos de las jóvenes, desde la educación hasta la salud sexual y reproductiva. Prevenirlo requiere educación, acompañamiento familiar, información veraz y acceso a servicios de salud. Solo así podremos romper patrones de desigualdad y violencia y garantizar que las adolescentes puedan decidir sobre sus cuerpos y su futuro. Y ya bajamos decibeles. Hasta otro encuentro en que alcemos la voz.